Disculpen los minutos de retraso, pero siempre digo lo mismo y lo cuento, ¿no? Que yo cuando me ordenaron cura, le pedí la gracia al Señor de nunca hacer las misas apuradas. ¿Sí? Si bien las de semana es de media hora, las de fin de semana no, pero no agilizar porque tenga otra cosa y subir y bajar el tantísimo y darle con las... Entonces, prefiero que me esperen por ahí si hay alguna cosa, pero darle el lugar, ¿no?, a la Eucaristía necesario. Anécdota nada más para justificar que llegué justo ahí. ¿Sí? Bueno, ¿ya estamos? Estamos bien. ¿Ya rezaron? Muy bien. Entonces vamos a rezar con la palabra. No, sentaditos, tranquilos. Vamos a ser iluminados por la palabra. Tobías, en el capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hagas a nadie lo que no te agrada a ti. Pide consejo a las personas sensatas y no desprecies un buen consejo. En cualquier circunstancia, bendice al Señor tu Dios. Pídele que dirija tus pasos y que todos tus caminos y todos tus proyectos lleguen a feliz término. Palabra de Dios. El Espíritu Santo, entonces, que al Espíritu Santo entonces lo dejemos estar acá, en medio nuestro, como iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios, que nos ayude también a la reflexión, a poder discernir lo que me sirva de este encuentro y lo que no se desecha, aunque sea una palabra que me permita crecer como persona cristiana, crecer como persona cristiana católica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia. Vine con un caramelo porque encima estoy difónico. Tengo todas hoy. Bueno, muy bien. Nos conocemos con todos, ¿no? Sí, conocemos con todos. Así que saben que estoy en Fátima, de la Bianca, que hace 2 años me encardiné, menos 2 años, a la diócesis. Si bien yo soy de la diócesis de Charrúas, pero estuve 23, un poco más de años de vida religiosa consagrada hospitalaria, entonces no estaba acá. Bueno, me han invitado ustedes, se animaron, así que se hacen cargo de lo que acá pueda salir, digamos. A ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno va a una charla se queda, por supuesto, con lo que le sirve y con lo que no lo deja. Generalmente en cualquier charla uno se lleva algo, si está dispuesto. Y si no se queda frenado en alguna cosa que quien habla dice y ahí me quedó y listo, ¿no? Hay que tratar de pensarlo todo, ¿no? O de escucharlo todo y quedarme con lo que me sirva. Ustedes me propusieron y me tuvieron que hacer estudiar un poco y volver a releer la carta encíclica. Perdonen los errores de tipeo que hay por ahí. Hoy cuando lo volví a revisar dije, qué vergüenza, hay unos
tipeos en la hojita, pero bueno, es por eso, por el tipeo, de la Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? Que es del 2020, muy reciente. ¿Sí? Ayer alguna persona me decía, vi que usted, padre, va a ir al Sagrado Corazón a hablar de esa carta que no nombra a Dios en ningún lado. Y dije, empezamos mal augurio, me dijo una persona ahí se fue a confesar y aprovechó. Y le dije, no la habrás leído, porque habla de Dios en toda la carta, ¿no? Se apoya en la palabra, ¿sí? Si bien es una encíclica de corte social, como todos los papas, la mayoría han dado a la Iglesia, pero por supuesto fundado sobre el único fundamento nuestro, que es la persona de Jesús. Sí, así que, bueno, me quedé con esa anécdota, ¿no? Nunca falta alguien que te quiere desacomodar la cosa, pero yo a esas personas siempre le insisto, vos sos iglesia como soy yo, y si venís al templo, venís a la misa, tenés que estar en comunión, te guste o no te guste quien esté de turno, ¿no? Uno podrá estar en desacuerdo en algunas cosas que no hacen a la fe, por supuesto, eso sí, es parte del ser iglesia, pero ciertamente que hay que saber también recibir lo que a veces no nos cae bien o no encaja en nuestro pensar, ¿no? Entonces, me habían propuesto esto sobre la fraternidad, el tema social, en este contexto de la política, en este contexto de las elecciones. No es mi fuerte el tema social, ciertamente. Entonces lo que yo propuse es pensar el tema de la reconciliación y la fraternidad, pero partiendo de cada uno. Porque si hay líos sociales es porque algo nos está pasando en el individuo, en cada uno, que después se manifiesta en la familia, se manifiesta en la comunidad, se manifiesta en lo social. Pero la mayoría de las cosas parte de lo que tenemos en el corazón. ¿Sí? La vida comunitaria de una parroquia parte de lo que cada uno de los que venimos, de todos, desde sacerdote y los que estemos, tenemos también en el corazón, ¿no? Entonces, la fraternidad, el ser hermanos, porque implica eso. Esta encíclica leí por ahí que fue muy cuestionada porque decía que era un poco masónica, porque estaba todo este tema de la fraternidad, la libertad, ¿se acuerdan del tema de la Revolución Francesa por allá? Pero en realidad cuando uno la lee toda, te das cuenta que en definitiva, porque Francisco empieza apoyándose en San Francisco de Asís, en la carta, cuando uno la lee entera, ¿no? Y la fraternidad es un tema del ser cristiano. Somos todos hermanos, ¿o no? Si somos hijos del mismo Padre. No es una cuestión política acá, sino que es una cuestión teológica, es una cuestión de Dios, desde Dios, ¿no? Por supuesto que después eso uno lo va desarrollando en la vida cotidiana que implica la vida política, que la política, por supuesto, no es nada malo, es un gran instrumento. A mí personalmente me gusta la política, no la partidaria. Por ahí, pero me gusta la política en cuanto a la búsqueda del bien común, que para eso está la política, ¿no? Y en definitiva, política es decidir, y todos estamos decidiendo siempre, ¿no? En todas los grupos pastorales, en sus grupos también tienen que ir decidiéndose. Si ustedes quieren, los grupos pastorales tienen una política
también que van siguiendo un ordenamiento. O sea, me imagino Cáritas tiene un ordenamiento y cada uno después lo va trasladando, pero es fruto de una reflexión, de una política que busca el bien común, ¿no? Entonces no hay que tenerle tantos miedos a estas cosas y hay que pedir el discernimiento para separar los tantos, ¿no? Separar, y que no nos gane el enojo, que no nos gane la queja. Pero no lo digo solo en términos políticos, partidarios en este tiempo que estamos, sino en el ámbito común de lo cotidiano, de la vida comunitaria parroquial, de la vida familiar, porque a veces trasladamos en la parroquia las dificultades que en realidad tenemos en la familia, que a su vez viene de una dificultad que tenemos en el interior, ¿no? Entonces, lo que yo hice acá, hermanos, es una encíclica muy larga, es grande justamente esta es una encíclica larga, no sé si tiene más de 200 y pico, me parece, si no es más, artículos, ¿no?, que va desarrollando el Papa. Entonces lo que yo hice fue, la tenía leída de algún primer momento, cuando uno lee, remarca lo que en ese momento histórico mío me sirvió, ¿no? Entonces fui releyendo e iba haciendo una relectura, por lo tanto agradezco porque me volvió al documento, ¿no? Una vez se olvida. Lo que pasa es que la Iglesia saca tantos documentos que uno no termina de leer uno, que aparece otro, ¿no? Termina ahogado a veces en la documentación. Pero es muy linda, es muy rica y es muy amplia. Entonces lo que yo hice ahí, ustedes van a ver, voy a seguir algunos puntos, están numerados los artículos, para que ustedes vayan después, si quieren, a la Fratelli Tutti, busquen ese número y lo vean ampliado. Y eso es lo que vamos a hacer en este encuentro, en esta noche. Vamos a hacer algunas miradas ahí negativas un poco de lo que el Papa va viendo, para después buscar en dónde nos apoyamos entonces, porque si nos quedamos en la pura crítica y en la pura queja, no es ni bueno, ni sano, ni cristiano, ¿sí? Jesús siempre nos enseñó a buscar por dónde salir. La salida siempre es Él, por supuesto, ¿no? Esa es la idea un poco que vamos a recorrer, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí en el punto 1 ya nos propone el Papa una forma de vida con sabor a evangelio. Él va a desarrollar todas las temáticas, pero pide estar envuelta con sabor a evangelio, ¿sí? Con lo que el evangelio impregna, no con lo que las ideologías impregnan en nuestra existencia. El evangelio, Jesús mismo, ¿no? Porque empieza hablando ahí de San Francisco de Asís, y después va a decir él en otro artículo, lo puse acá, de dónde se basa él para escribir esta encíclica, ¿no? Que tiene que ver con encuentros con dirigentes religiosos de otras comunidades, ¿no? Orientales, también creo que musulmanas o algo así, por eso el tema de la fraternidad. Por eso también es tan discutida. En ciertos grupos de la Iglesia es discutido, resistido, porque se acerca a trabajar también fuertemente el mundo ecuménico, ¿sí? Algo ya que es del Vaticano II, ¿no? Entonces, lo que él propone, lo propone todo con sabor, que sea con sabor a evangelio. Y después en el punto 8, va a decir que nadie puede pelear la vida aisladamente. ¿Recuerdan esto? Esto me hace a mí acordar a la pandemia, cuando él hablaba de que nadie se salva solo. ¿Se acuerdan que esa frase después la dimos vuelta, como toda frase la gastamos? Pierde a veces un poco el contenido, la profundidad. Pero viene de por acá, ¿eh? Nadie puede pelear la vida aisladamente.
Nadie puede vivir en una comunidad aisladamente. Nadie puede ser de una pastoral aisladamente al resto. Nadie puede vivir en comunidad social, en lo social, aisladamente. Dice él, se encienden conflictos anacrónicos. Algo que nos pasa mucho. Anacrónico es lo que ya pasó, ¿no? Y a veces tendemos, piensen ustedes en sus familias, yo pienso en la mía por lo menos, que a veces nos vamos para atrás a buscar conflictos allá y lo traemos al hoy. Pienso en las comunidades parroquiales, entramos a buscar mirar la historia y traer conflictos al hoy, aquellos. Eso es mirada anacrónica, no se puede traer lo que ya pasó al hoy. Se puede leer lo que pasó desde hoy, pero no traerlos así porque esos fueron. Hoy tenemos los nuevos conflictos en todo caso. Pero es un problema grave que tenemos. En la vida personal, cuando a veces las confesiones mismas van a eso a veces. Buscan cosas y revuelven hacia atrás anacrónicamente, ¿no? Y las traen al hoy. Cosas quizá que ya fueron confesadas y demás. Digo para que vayan pensando que esto es más amplio que un tema simplemente social político, parte de nosotros. Divide y reinarás, dice el Papa en un momento por ahí, pensando en esto, ¿no? De los conflictos anacrónicos. Entran a buscar para dividir y para reinar. Eso sí que lo tenemos por ahí más presente a otros niveles, ¿no? Y va a hablar de una palabrita ahí, va a poner el deconstruccionismo. Deconstruccionismo. Deconstruir. Esto es algo también que hoy viene mucho de la mano, él lo dice por supuesto negativamente, de la mano de las nuevas ideologías, por ejemplo, de género, de las ideologías de muchas cosas que lo que intentan es deconstruir culturalmente algo que está, por ejemplo, lo que es el ser humano. Hoy alguien puede elegir qué es, ¿sí? Porque lo leen culturalmente, no biológicamente. Deconstruir. Esto viene de unos filósofos famosos que muchos hemos estudiado, quizás en los seminarios, por lo menos seguramente lo hemos visto, yo lo he visto, en sociología y eso, deconstruir, ¿no? Deconstruir es romper algo que viene para hacer algo totalmente nuevo, pero mirado desde lo cultural, y ahí estamos en un problema muy grande, porque entonces todo es cultural, entonces cada uno puede construirse como quiera, olvidando que hay una naturaleza, olvidando que hay una verdad, olvidando que hay una biología, ¿sí? Eso es lo que va a empezar ahí el Papa a cuestionar, y él va a llamar deconstruccionismo, ¿no? Fíjense que en el punto 13 va a hablar de los jóvenes, ya ahí pasamos varios puntos, ¿no? Pero va a hablar de los jóvenes, lo traigo ahí a colación, porque dice esto muy importante, ¿no? Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia a los jóvenes, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con sus propuestas para que solamente hagan lo que ella les dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan, dice el Papa, las ideologías de distintos colores, ¿no? Atrapar al joven con propuestas que hacen olvidar la historia, ¿no? Que hacen olvidar la sabiduría que la historia nos proporciona todo, ¿no? Es distinto de lo anacrónico, ¿eh? Lo anacrónico es traer al hoy, leer hoy, algo que pasó allá. Está diciendo que a veces
vaciamos de contenido, especialmente a los jóvenes, porque eso, ¿qué trae como resultado vaciar a alguien de contenidos? Poder llenarlo, poder manipularlo fácilmente. Y eso es lo que sufrimos en los ámbitos políticos muchísimo, independientemente quién, qué ideologías y demás, pero también nos puede pasar a nosotros, ¿no? También como cristianos a veces, ¿no? Es decir, hay una historia, hay lo antiguo y está lo nuevo. El evangelio de hoy un poco, ¿no? Es saber sacar de lo antiguo y de lo nuevo el discípulo, ¿no? Va a hablar el Papa de un estado permanente de confrontación, siguiendo ahí el punto número 13 y alguno más. El descarte mundial, que algunos lo han, en las críticas, lo han solo puesto en algún aspecto, pero el Papa es bien clarito. Descarte mundial es niños no nacidos. Tema, aborto. Políticas de control de población, ancianos desprotegidos, zonas liberadas para las drogas ilícitas. ¿Nos hace ruido eso o no? Un montón. En nuestra ciudad misma, ¿no? Yo vengo de vivir en Buenos Aires la mayor parte, y algún tiempo en Chile, y en Chile he visto cosas ya que no las había visto acá, que ahora las estoy viendo, ¿no? Pero digo, uno dice Buenos Aires, se ve todo lo que se ve. En Concordia también se ve muchísimo de lo que en Buenos Aires se ve. A veces no queremos ver, ¿no? Pero se ve. Hay esto. Esclavitudes en todas sus formas. En todas sus formas, las esclavitudes. Es decir, aquello que no nos deja ser libres. Aquello que no nos deja ser libres. Y las esclavitudes no es porque esté drogándome con algo solamente. Esclavitudes de todo tipo, ¿no? Hasta del egoísmo mismo, del vivir en permanente faltar a la alianza que tengo con alguien. Eso no me permite ser libre, ¿no? A la manera de Dios, por supuesto. Es decir, buscando el bien. La tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros en el corazón, va a decir el Papa. Va a hablar de los muros físicos, pero va a hablar de los muros del corazón. El otro día leía que un candidato paraguayo quería hacer un muro entre Paraguay y Argentina, ¿no? Para que no pasen más las drogas, los muros, como hay en tantos otros lugares, ¿no? Eso también existe como ideologías, pero también existen los muros de nuestro corazón, que para mí son muy problemáticos. Cuando ponemos muros, ponemos distancia, ¿no? No estoy hablando de poner la sana distancia, que tenemos que poner más en una oportunidad entre nuestras relaciones, porque como todo no podemos. Sí, es cierto que hay gente que nos puede hacer daño, hay que poner sana distancia, ¿sí? Los sacerdotes tenemos que poner sana distancia también con mucha gente, a veces en nuestras propias comunidades, también porque nos puede hacer mal o porque hacen mal, ¿sí? Pero eso, sana distancia. No estamos hablando de muros que cierran todo tipo de relación, ¿no? Pero vayan ustedes haciendo el ejercicio en su corazón de qué les mueve esto que el Papa nos va diciendo, ¿no? Porque como en todo, si bien no es palabra de Dios, pero es magisterio, que se apoya en la palabra de Dios, a cada uno le resuena, depende de nuestra historia y dónde estemos, ¿no? El punto 33 va a hablar del dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida. El tema de pandemia está bastante recorrido, hemos escuchado muchísimo eso. La pregunta es, ¿hemos aprendido algo o no hemos aprendido nada de la pandemia?
y me parece que mucho no hemos aprendido. Por lo menos en relaciones humanas y en ciertas otras cuestiones también. Pero el Papa lo que nos propone es repensar estilos de vida. Es decir, piensen ustedes en las grandes guerras, ¿no? De la historia o de nuestros antepasados próximos. Las grandes guerras a ellos les supuso cambiar estilos de vida. A nosotros a veces ni una pandemia que nos llevó gente amada o llevó gente conocida a nuestras comunidades, a veces ni siquiera eso nos movió la estantería o nos movió provisoriamente. Pero tendríamos que preguntarnos si salimos mejores o no de esta situación, ¿no? Hemos salido más hermanos de todos, nos hemos reconciliado un poquito más, hemos construido un poco más fraternidad o no. 35 dice, pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra de la vida. Los que tienen más años que yo, esto por ahí lo pueden pensar mejor que yo, ¿no? Olvidamos la historia. Olvidamos la historia propia, la de nuestras familias muchas veces. Olvidamos enseñanzas que tendrían que seguir estando. También el Papa después va a desarrollar mucho más esto al decir de que no hay que, cuando habla del perdón, habla de que el perdón no significa olvido, ¿no? Eso, cuando habla de todo lo que es derechos humanos y demás, pero sabemos que en la situación personal de unos con otros, cuando estamos heridos, perdonar al otro, si yo tengo que perdonar a Adela, que está acá enfrente, porque me hizo un daño muy grande, sí la puedo perdonar, pero olvidar lo que me hizo Adela, Lo que la propuesta cristiana es que yo no vaya hacia Adela con un corazón rencoroso o abriendo otra vez la herida, que me reconcilie con Adela, me reconstruya mi relación, pero no vamos a olvidar, ¿no? El perdón cristiano implica también eso. No vamos a olvidar, pero no vamos a abrir la herida de vuelta que la cicatriz me está llamando, ¿no? Pero bueno, la historia es, la historia es maestra de vida, ¿no? Como la vida misma es maestra, ¿no? Si queremos. Porque también nos podemos frenar en la historia. Podemos quedar en el barro de la historia, del enojo, de lo que me pasó, de lo que en el país pasó. Yo siempre digo lo mismo. Yo desde que tengo uso de razón, desde mi primer grado, en el año 81 creo que fue, o 81 por ahí, habrá sido el primer grado, hasta ahora siempre de paro al comienzo. Yo no me acuerdo haber empezado la clase normal. Siempre había paros, ¿no? Entonces siempre este país con dificultades. Siempre cuento, a lo mejor ya me escucharon algunos en otra instancia, pero hay gente nueva, vuelvo a contar, ¿no? Este país con tantas dificultades y cómo la historia de uno va siendo jalonado también, ¿no? Yo soy el tercero de 3. Mi hermana mayor, mi hermano, yo. Mis 2 hermanos nacieron bárbaros acá en la clínica Entre Ríos, creo que se llamaba una. Genial, todo muy bien. Yo en el Hospital Eras, que no es nada malo porque es un hospital, ¿no? Pero en ese momento significaba, año 75, que el país estaba en situación malísima económicamente, mis padres agricultores y demás, no daba. Entonces, yo nací en esa situación, no digo, esas cosas que nos van contando, que van quedando, son parte de la historia donde uno va creciendo y se va moviendo, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, este país nuestro, siempre con dificultades, ¿no? Nunca logramos hacer, parece, el paso a ser un país lo más
normal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que haya de alguna manera algo más estable, que nos lleve a mayor paz, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuál será la situación? Mi abuelo decía eso porque no hay ninguna guerra grande como tuvieron mis padres, entonces ahí empezaba, eso era su diagnóstico, ¿no? Vaya a saber cuál puede ser nuestro camino, pero sí que tenemos responsabilidad en el diario vivir en nuestro metro cuadrado. Ahí nadie se puede responsabilizar sino nosotros, ¿no? En nuestro metro cuadrado de vida, de existencia. Porque también tendemos a echarle la culpa a los otros de lo que nos pasa en nuestra existencia, en nuestro metro cuadrado, ¿no? Hasta nuestra vida de fe, hasta nuestra vida comunitaria, también comunidades parroquiales, ¿no? Esto porque, y ya vamos anacrónicamente para atrás, porque antes era mejor, porque antes, miren, el tiempo es hoy. Hoy tenemos que definir, hoy hay que decidir, hoy hay que gestionar nuestra vida cristiana. Es decir, hay que decidir ser cristianos, no quedarse en la queja, ¿no? El Papa va a seguir diciendo, punto 46, conviene reconocer, miren qué interesante esto, que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital, porque él viene hablando del tema de comunicación. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suele naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Este artículo es muy atinado, porque esto último, fama ajena, creo que está también hasta en el derecho canónico, ¿no? En algún lado de que el derecho canónico en definitiva cuida la fama del otro, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto, pero ¿nos hacemos cargo de esto? ¿De la fama del otro? ¿O entramos con este bendito cosito que tenemos y los grupos que tenemos difamar porque el otro empezó? Pasó un poco, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero hay decisiones que se toman. Me acuerdo cuando el Papa nombró sorpresivamente al que es ahora arzobispo cardenal ahí de metropolitano de Buenos Aires, ¿no? Al toque se me llenaron algunos grupos parroquiales con cosas terribles, que si uno es católico se tendría que preguntar un poco. ¿Cómo podés replicar cuestiones que hacen a la fama? Entonces yo le decía en la homilía, ¿conocemos todos a ese cardenal como persona, no? ¿Será que su currículum dice que tenía una opción y otra? Nosotros no tenemos opciones políticas también, o somos todos tan neutrales, ¿sí? Otra cosa es lo que después vaya a hacer. Bueno, será juzgado, el Señor verá. Pero digo, la fama del otro, hermanos, miren que con lo que digamos y saquemos acá a veces nos puede levantar la vida el otro, ¿eh? Muchos saben que yo trabajé muchos años en psiquiatría. La comunidad mía estaba en Luján, tuve muchos años ahí trabajando en comunidad y había en algún pabellón propiamente de los agudos, personas, algunos importantes, ¿cierto? Y venían con problemas de ese tipo por depresiones porque se habían destruido la fama de esa persona, ¿no? Que después cuando se descubre que era todo mentira, armado, ¿cómo levantás? Entonces, más allá si hay pecado o no hay pecado, que es otra instancia, hay que cuidar mucho, tenemos que cuidarnos muchos, tenemos que cuidarnos muchos entre nosotros, porque es
un hermano. Esos van a ser los fundamentos que aparecen después de la palabra. ¿Sí? Es un hermano, es hijo del mismo Dios. Si cometió esto, lo otro, bueno, tendrá el recurso de dónde ser juzgado, ¿no? Pero a veces mancillamos vidas por seguir ampliando, amplificando teléfonos rotos, ideologías y demás que vienen, recuerden el Evangelio, ¿no? Que tiren la primera piedra, por ejemplo, no quedó nadie alrededor, ¿no? Cuando Jesús escribe en el suelo, todos esos hechos, Jesús lo tenía tan claro, ¿no? Pero bueno, nuestra propia comunidad católica puede caer en esto. Punto 47, frente a todo lo anterior, va a decir que la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. ¿Sí? Y va a ampliar en el 48, es decir, católicos tenemos que mirar la realidad. La realidad se presenta así, como está, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Va a decir el 48, el sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva. Pero frente a esto, que es positivo, va a decir el Papa, hay un mundo sordo. Hay un mundo que le falta audífonos, ¿sí? O por lo menos las pilas de los audífonos que puedan tener. Hay un mundo sordo para algunas cosas, replican otras. El problema número 50 es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Espíritus libres a la manera de la libertad de los hijos de Dios. Es decir, no espíritus libres porque hago lo que quiero, sino espíritus libres que buscan el bien, porque eso es vivir de acuerdo a la libertad de los hijos de Dios. Buscar el bien, porque Dios es el sumo bien que se difunde en nosotros que somos sus discípulos. ¿Sí? El número 52 vendría a reforzar lo del 46 de la fama ajena, ¿no? Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil, dice, de dominarlo, que viene también a colación del punto 13 de los jóvenes. Cuando yo vacío, manipulo. Me atrevo a decir que en la iglesia nuestra hay mucha gente manipuladora. Tanto es así que manipulan hasta a Dios, ¿no? Por ejemplo, en una oración de yo hago esto para sacarte algo, sacarle algo a Dios, cuando lo de Dios es pura gracia, ¿no? Es pura gracia. Pero hay otras instancias de manipulación, ¿no? De manipulación que en términos graves se convierte en patología, y ahí estamos en otro campo. Pero la manipulación diaria, esa que se va metiendo así en nuestras comunidades, es grave, porque permiten dominar al otro. Si yo domino al otro, ya el otro no es mi hermano, es mi esclavo. No es mi hermano, es mi esclavo. Nadie domina, manipula, mejor dicho, a un par, al otro, al hermano. Me convierto en su dueño, me convierto en alguien que está más arriba, ¿no? Como cuando sentimos lástima. El cristiano no debe sentir lástima, porque el que siente lástima es porque está más arriba del otro, ¿no? Que está en otra situación. El cristiano siente compasión, a la misma altura, siente compasión y trata de ayudar a resolver, ¿no? Pero cuidado con eso de la manipulación,
las redes sociales, los medios que llaman hegemónicos. Muchos de los políticos lo que hacen es esto, buscar manipular, ya sabemos, eso lo tenemos más que claro. Se manipula con el sufrimiento, se manipula con el hambre, se manipula con la educación. Nivelando para abajo se manipula más fácil a la gente. ¿Sí? Esto es así la historia, lo revela en la actualidad también. Pero también manipulamos a veces en nuestros entornos, muchas veces, en nuestros entornos católicos, en nuestros entornos comunitarios. Y el punto 107, para después ir, entonces, ¿qué hacemos? El punto 107 va a decir, todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad. Esa palabrita que la decimos tanto es fundamental. Y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, es decir, su forma de vivir la persona, aunque haya nacido, crecido con limitaciones. Cuando yo daba clases en la enfermería, en la Escuela de Enfermería en Buenos Aires, daba ética y teología de esas cuestiones, y hablábamos de esto, ¿no? Entonces, al enfermero siempre se le presenta el caso, ¿no? Guardia, estás hospitalaria, te traen un preso violador que fue herido en la cárcel. ¿Qué haces? ¿No? Entonces ahí se ponían a discutir los alumnos y todo lo demás. Un médico le pasara lo mismo. ¿Qué haces cuando te viene ese caso? Bueno, frente a esa situación prima la dignidad de esa persona que no la pierde nunca porque es persona, aunque haya hecho lo que haya hecho. Por eso existe una pastoral penitenciaria, ¿no? Los que trabajan en las cárceles es porque ven que hay una dignidad que hay que ayudar a hacerla resurgir en esa persona que hizo lo que haya hecho, ¿no? Más grave, menos grave, lo que sea. Pero esto de la dignidad es importante, pero sin irnos a esos extremos, hermanos, en la vida comunitaria, en la vida familiar, muchas veces lesionamos la dignidad del otro, ¿eh? Con esto, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que nos dejamos hacer. En la vida política, mucho más y ni hablemos. Es decir, en nombre a veces de ampliar derechos, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos, es decir, cada vez ampliamos más derechos, entre comillas, mucho de ese ampliar derechos es contra la dignidad de la persona. Llámese ley, la más común, ley del aborto en todas sus facetas, ¿sí? En todas sus facetas. Ahora, los otros días estaba en un encuentro nacional de pastoral de salud, estaba el sacerdote que un poco es el enlace entre la conferencia episcopal y el Congreso de la Nación, y creo que hay 5 proyectos ahí en la puerta de eutanasia, ¿no? En nuestro país. Eso ya se viene. Muchos dicen ya se está haciendo. Lo que se hace es poner en ley algo que ya se está haciendo. Bueno, ese por ahí es más difícil prejuzgar eso. Pero eso ya viene, eso ya va en cualquier momento, porque como viene la mano de la ampliación de derechos, que viene de más arriba, de toda una agenda mucho más grande, internacional, esto seguramente va a aparecer, ¿no? El tema es cómo se aplica eso, ¿no? Ya hay países que lo tienen, ya han legislado algunos ahora, desde los niños, ¿no? También la eutanasia aplicada ya a niños. Y fíjense que la eutanasia, por ejemplo, me salgo un poquito abro paréntesis acá, pero es en torno a esto igual, es en la ampliación de derechos. Fíjense que en nuestra América Latina, ¿cuál es el país? ¿Saben cuál es el país que ya lo tiene hace años? ¿Eutanasia?
Colombia, que exporta curas, exporta monjas a todos lados. Acá en nuestra Patagonia hay muchos curas colombianos porque la vida religiosa fluye, la vida católica es muy fuerte en Colombia, pero fíjense que tienen legislada hace muchos años la eutanasia ya, ellos. Es interesante para analizar lo que pasó socialmente, una nación tan católica que hace años ya tenga legislado este tema, por ejemplo, una eutanasia activa me estoy refiriendo, ¿no? Eutanasia ya directamente aplicar situaciones de muerte y demás. Pero bueno, esos son temas de bioética, pero lo traigo a colación para ver el tema ¿no? De la dignidad, cómo es afectada. ¿Sí? Y cuando la clase política, las plataformas, si es que hay plataformas, eso me acordaba el otro día que cuando yo era más chico, se repartían las plataformas, o no era que se repartían las plataformas, por lo menos los intendentes, que llevaban la plataforma lo que iban a hacer, pero era un papelito. Es que ahora ni se escucha las plataformas. Todavía están peleando. Todavía están peleando entre ellos, pero en las plataformas mucho se habla de esto, ¿no? Ampliar derecho, pero cuidado, porque la ampliación de derechos implica muchas veces lesionar, la mayoría de las veces, la dignidad de muchos, ciertas poblaciones. No estamos diciendo que las minorías no sean reconocidas, que eso será otro cantar y demás, pero no el reinado de las minorías sobre, ¿no? Esto hay que hilar finito, no nos vamos a poner a discutir acá tampoco, no es el caso. Es pensar que lo que hay de fondo, hermanos, es un ataque sobre la persona humana, en definitiva, sobre la dignidad humana. Después pondrémosle también sobre la religiosidad, sobre la iglesia, pero no solamente sobre la católica, ¿no? Sino también con otras confesiones, también, en cristianas también pasa, pero hay un trasfondo de todo esto, ¿no? Tanto que discutimos y que la iglesia empezó a destaparse todo esto de la pedofilia famosa, ¿no? Todo eso, en muchos países están pensando eso como la ampliación de derechos, la pedofilia como algo natural, una relación natural, ¿no? Como parte de el vivir y elegir. También eso ya se está hablando en muchos países europeos, hay corrientes filosóficas especialmente y de psiquiatría también que las aceptarían. ¿Por qué no? Tiene derecho ese jovencito menor de edad a elegir también, todo eso lo demás. Digo, todo esto viene contra la dignidad de la persona, que tiene que profundizar su desarrollo total, por supuesto desde la mirada creyente, porque hay toda una teología que sustenta esto de la persona humana, ¿no? De la sanidad integral de la persona, más allá de salvar tu alma, de toda la persona que es salvada, ¿no? Que busca el bien, que intenta vivir valores que va a hablar más después. Entonces, el tema es mucho más complejo que simplemente las discusiones políticas baratas que tenemos hoy en nuestros medios de comunicación, que a veces nos enganchamos también nosotros en eso, ¿no? Este político, que el otro, mientras ellos siguen sus vidas, ¿no? Pero bueno, se trata de la dignidad que es inherente. Nadie te puede quitar la dignidad, acuérdense de eso. Como nadie te puede quitar la libertad interior. Ojo ahí, Eso hay que insistir mucho en nuestra iglesia también. Esto lo decía ya Víctor Frank, lo conocen, psiquiatra, fundador de la logoterapia, campo de concentración, estuvo muchos años. Él vivió
sobrevivió porque nadie le quitó la libertad interior, de que el amor es más fuerte. Él estaba preso, ahí, lo que era el campo de concentración, pero la libertad interior nadie te la puede quitar. No dejemos que también avance las ideologías sobre nosotros, sobre nuestra propia libertad interior, ¿no? La otra vez me decían también, a alguien también de la parroquia, me decía, porque usted, los curas, padre, deberías decir más en la homilía, a denunciar más y todas esas cosas, ¿no? Ahí discutíamos un poco, ¿no? La escuchaba a esa persona un poco, pero bueno, tiene que ver también con la posición que cada uno tiene. No sé si también la solución es esa, agarrar el ambón como denuncia permanente, ¿no? Sino fundamentalmente el anuncio del Evangelio ya es una denuncia de lo que está mal, ¿no? Bueno, esa es una cosa mía que después lo iba pensando también, ¿no? Pero la dignidad, entonces, es intrínseca, es parte de nosotros. Y es para todos. Los que sean poco eficientes, dicen, aunque hayan crecido con limitaciones y demás. En el ámbito bioético ya saben que hay lo que se llama eugenesia. Se busca el que mejor venga en el seno materno, ¿no? Por eso se hacen estudios. Ya muchos países han disminuido considerablemente los niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque por los estudios intrauterinos ya se sabe, por lo tanto se puede abortar, ¿sí? Y así todo lo demás que vi, eso ya está, ya se hace, ya está presente eso, ¿no? Un poco medio hitleriano en la cuestión, ¿no? Aparece la raza perfecta, la raza superior, cuando el único perfecto es el Señor, ¿no? Pero eso ya está. Eso tiene que ver con todo lo que estamos viviendo también, ¿no? Entonces, ¿en qué nos apoyamos? Eso que está en negrita ahí en el punto 54, a partir de ahí, lo que está en negrito es el subtítulo que yo le pongo y después viene lo que el Papa dice. Entonces, con todo este despelote, poco académico lo mío, pero como no es un ámbito académico, lo digo, con este lío que hay en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestro corazón, hay mucho revuelto. ¿En qué nos apoyamos? Y habrá que apoyarse en la esperanza, que no es expectativa solamente. Expectativa es que algo cambie. Tengo expectativa de aprobar una materia. La esperanza es mirar en Dios, apoyarme en Dios, ¿sí? Apoyarme en Dios, que Él, en definitiva, en el juicio final, cuando Él lo disponga, va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Aquello del trigo y la cizaña, de domingos anteriores, ¿no? Apoyarnos en la esperanza que tiene que ver con Dios. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Porque si no, hermanos, caemos en un pesimismo que no levantamos a nadie acá. Entonces, ¿qué vamos a proclamar? ¿Qué vamos a proclamar a nuestros hermanos? Catequesis, ¿qué va a decir? Ministerio de la Pastoral de la Salud, ¿qué le va a ir a decir un enfermo? Acción Católica, ¿qué va a ir a proclamar? Si estamos en un pesimismo permanente. Dios sigue sembrando semillas de bien. Jornada Mundial de la Juventud. Tantos jóvenes que estamos en este tiempo allá. Los otros días, una señora me decía, pero se van a pasear. Oh, no encontramos una positiva, se van a pasear. Bueno, le digo lo mismo que puede pasar en las peregrinaciones en nuestra federación. Pero aún así, Dios actúa. ¿Quién dijo que Dios no actúa en los que se van a pasear o en los que se van a peregrinar por ir a peregrinar porque quieren llegar? Eso es falta de fe. Dios hace su obra.
Dios sigue derramando semillas de bien. Dios sigue y lo vamos viendo y lo vemos y tenemos que verlo. Pero claro, son granitos de mostaza. Es sal en la masa o levadura. No se ve mucho. Hasta que dejamos que Dios actúe. Y ahí sí. ¿Sí? Si no hay que encerrarse, hermanos. Si no hay que irse a una isla. Pero aunque nos vayamos a una isla, vamos a llevar nuestra propia conciencia y problemas. Y pesimismos. ¿Sí? Entonces hay que cambiar el paradigma, el modelo también de nuestro pensar, ¿no? No es ser tonto de que no pasa nada, no es ser justificar todo, que está todo bien, no. Lo que es pecado, señores, es pecado. Objetivamente es pecado. Esto es así. Habrá después las circunstancias, lo que se nos enseña en moral y todo lo demás. La persona, que es respeto irrestricto a la persona porque es imagen y semejanza de Dios, como todos. Pero lo que es. Eso también. Punto 74-75. El Papa va, y pongo yo ahí, ¿en qué nos apoyamos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y él va a tomar, por ejemplo, Buen Samaritano, que él toma en muchos documentos, Buen Samaritano, acá lo va a tomar, tienes que ir y hacer lo mismo. Y va a decir, el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino, en la banquina. En la banquina estamos a veces. Y a veces nos engrandecemos, que adoramos mucho, participamos mucho, rezamos mucho, pero capaz que estamos fallando en algo y eso no le agrada al Señor, ¿no? Tienes que ir y hacer lo mismo con aquel que no te cae bien, que no te gusta, el tema grande de la fraternidad, con los que están al borde del camino, que podemos ser algunos de nosotros, los que estamos en la banquina. Va a hablar de Génesis, ¿dónde está tu hermano Abel, no? ¿Acaso, no, esa es la otra. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? Esa carta que los curas de la zona centro sacamos en algún momento, ¿no? Job, ¿acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él? Y nos modeló del mismo modo en la matriz. Linda imagen, ¿no? Antiguo Testamento, Job, el otro, el que me hizo daño, ¿no fue también formado en la misma matriz? De donde salimos todos. Claro, después está el juego de la libertad. Cada uno con su vida verá por dónde va, ¿no? Mateo 7, traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, la ley de oro, ¿no? Muy antigua, porque en esto consiste la ley y los profetas. El número 77, ¿en qué me apoyo? En recomenzar. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Y dice el Papa algo bonito, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener, por más título que tengamos. A veces nos falta acompañar, cuidar y sostener. Y los católicos tenemos que empezar ahí. Las comunidades también, ¿no? Nuestras familias también. ¿Hay sociedades heridas? Sí, ya la vemos, sabemos. Miren lo que dice en el 86. Es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Pero desde el Evangelio, no hacer de nuestra catequesis o nuestras homilías como curas plataformas de otra cosa. El Evangelio.
El día domingo hay 3 lecturas más el Salmo, y hay bastante ahí para iluminar desde ahí las realidades que vamos viviendo, ¿no? Pero ver la realidad a partir de ahí, ¿sí? Iluminar con la palabra. Por eso es eficaz. 90 y 92, el sagrado deber de la hospitalidad. Ahí va a desarrollar el valor antiguo de la hospitalidad, del recepcionar al otro. El pueblo oriental tenía mucho de eso, tiene mucho de eso, ¿no? Del recibir al peregrino, todo eso que en la Biblia tanto se nos cuenta, ¿no? Pero es un deber el de la hospitalidad, un lindo valor para pensarlo, que no es, tiene su raíz, el hospital tiene raíz en esta palabra, pero no tenemos que caer solo en el tema de la enfermedad, sino es sagrado porque es de Dios recibir al otro porque es mi hermano, porque tiene una dignidad, ¿sí? ¿En qué me puedo apoyar? 112, madurar y salir de la mediocridad, le puse yo como título, ¿no? No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implican también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que llevan a un desarrollo humano integral. ¿Sí? Acá habla de valores, lo que antiguamente, aunque se puede utilizar igual, las virtudes, ¿se acuerdan? Nos enseñaban las virtudes. ¿Sí? Virtudes, valores. A veces nos estamos olvidando de eso. Eso sí que hay que ir a la historia, recoger un poco más, mirar más, ¿no? Nos va a permitir salir de la mediocridad, porque a veces también en lo religioso nivelamos para abajo. ¿Sí? A veces estamos con tanto coaching en la vida nuestra, la vida de las comunidades, no digo que esté mal el coaching, pero digo, a veces tanto coaching, tanto símbolo, y nos olvidamos de esto que la Iglesia tiene en su depósito de historia, ¿no? 2000 años no es pavada. Si tiene 2000 años, porque el Espíritu la está sosteniendo. Tan mal no está la cosa en la Iglesia, ¿no? Hay que volver ahí también. Madurar, hermanos, en la vida espiritual. No caer en la mediocridad, ir para arriba, no para abajo. ¿Sí? No estancarnos infantilmente en la vida de fe. 115 y 117. ¿En qué nos apoyamos? En el servicio, cuidar la fragilidad. El Papa iba a desarrollar mucho el tema de la ecología, ahí va a estar el tema del Laudato Si, ese otro documento de doctrina social, ¿no? Que no es tanto juntar cositas, que es parte, por supuesto, es cuidar la vida. Cuidar la vida, eso es. Ecología es eso. Hoy se habla de lugares ecológicos. Cuando yo estaba en la vida religiosa, hablaba la vida religiosa ecológica o buscar hacer comunidades ecológicas donde se puedan vivir. Me ponía medio los pelos toda esa terminología, pero bueno, se utilizaba, ¿no? Es decir, crear climas de que se puedan vivir. Vivir y dejar vivir. De eso se trataría, ¿no? No como yo quiera. En términos cristianos, como Dios quiere. Buscando el bien del otro. Buscando el bien propio. Valores, virtudes. Lo que Dios nos pone en su palabra, ¿no? 166, en que nos apoyamos en la conversión, en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Otra vez, conversión, girar nuestra vida a Dios. ¿En qué? ¿En rezar un rosario más en el día? Dios quiera, pero no solo. En los corazones, en la profundidad, en los hábitos y en los estilos de vida. A veces estamos cada vez más alejados, Salimos de las misas peor de cómo entramos, con gestos, con formas que a veces deseamos mucho que sean nosotros también, ¿no? Estilos de vida. Otra cosa que nos despertemos mal y andemos mal.
Eso tenemos derecho a estar así también por parte de nuestra existencia. Pero digo, tenemos que hacia arriba, no en la mediocridad, mejoremos. Otra apoyatura en la política, ¿no? El Papa va a hablar mucho de la actividad política porque es búsqueda del bien común como se entendió siempre. La politiquería barata es otro cantar. Eso es degradación de la actividad política, ¿no? 196. Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. ¿Se acuerdan del Evangelio? La semilla está, estemos durmiendo, la semilla sigue. Dios sigue apostando al ser humano, sigue dando vida, sigue apostando. Somos lo más precioso de su creación. El perrito, el gatito, pajarito también será. Vieron que hoy hay reemplazo de hijos por, ¿no? Hoy hay baja natalidad también por opciones. ¿Para qué voy a traer hijos al mundo? Te dicen cómo estamos. Entonces se reemplaza por la vida animal, que está muy bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque no es lo mismo. No es lo mismo un ser humano que un animal. ¿Sí? Tendremos dignidad y demás, tenemos que cuidarnos ecológicamente, pero somos lo que somos, ¿no? Entonces, tenemos que los católicos desatar procesos cuyos frutos se verán después. Dios sigue sembrando frutos de bien. Desatar procesos, eso está muy bueno. Cuando estamos en catequesis desatamos procesos de fe, ¿sí? En lo que sea, en las edades que sean. Cuando acompañamos enfermos estamos desatando procesos de fe. No sé si la conversión llegará ya. Llegará cuando Dios lo disponga, pero desatamos procesos anclados en valores, ¿sí? El mayor valor es Dios, por supuesto, ¿no? Por eso el 207 va a hablar de valores. Una sociedad es noble, linda palabra, que a veces ni la utilizamos, y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad, va a decir el Papa, y por su apego a las verdades más fundamentales. Aceptar que hay algunos valores permanentes, va a decir el Papa. El Papa no negocia verdades, ¿eh? La verdad de la vida, insiste mucho, es vida desde el comienzo, por ejemplo. Entonces va a decir, ¿no? No se negocia eso. A veces negociamos hasta eso. En las plataformas políticas, por negocios, es decir, tengo más votos si yo a esto lo acomodo mejor porque hay un gran número de personas que me van a votar si yo amplío este derecho, ¿no? Pero para el cristiano hay valores innegociables porque son parte de la naturaleza humana, porque tiene que ver con Dios, porque tiene que ver con el cuidado de la vida, ¿no? Entonces, la síntesis, ya voy terminando para después, si hay tiempo, intercambiamos algo, si no, quedamos para pensarlo. La síntesis es, y acá sí, recuperé nada más que palabras de una diversidad de artículos que vienen al final. Recuperar la amabilidad, dice el Papa. Miren qué fácil. La amabilidad, ser amables. A veces nos cuesta. Te enganché ahí haciendo una seña. ¿Escuchaste vos? Ser amables. ¿Sí? La amabilidad tiene que ver con el bien, ¿no? Ser amable, tanto nos cuesta ser amable y parece que sí. A veces nos cuesta ser amables, porque tiene que ver con el corazón. Esto de ser cordiales también, ¿no? Cordis, corazón, desde la profundidad de la persona.
Ser artesanos de la paz, dice el Papa. Artesano, es decir, que la paz no se construye de un día para otro, que no es ausencia de guerras, es saber trabajar los conflictos. Nuestras familias, por ejemplo, no siempre tenemos paz en nuestra familia. Y si hay paz será media. Si decimos, no, en mi familia nunca hay problema, entonces ¿por qué no se hablan? O porque cada uno vive en lo suyo, entonces más vale. Pero es saber enfrentar los conflictos, ¿no? Por eso artesanos, despacito. Imagen bíblica, el artesano, ¿no? Que va y se le desarma la cosa y vuelve sobre lo mismo armar algo mejor, ¿no? Generar procesos de sanación, dice el Papa. Ah, bueno, eso. No dice de curación, dice de sanación, es decir, de toda la persona. Del interior hacia el exterior, del exterior hacia... Sanar, tenemos que sanar mucho nosotros, heridas. Cada uno sabe, ¿no? Que llevan más años, tendrán cosas que vivieron que hay que sanar. Los que tenemos un poco menos de años, tenemos muchas cosas que sanar. Tenemos que... Estoy de capellana ahí en el Colegio San José, ¿no? Y 2 veces a la semana tenemos los momentos de escucha, un día para primaria, otro día para secundario, el espacio de escucha lo tienen muy bien armado, ¿no? Y 2 días me tocan a mí, ¿no? Vienen los chiquitos de primario, por ejemplo, y que necesitan muchas sanaciones, pero no por ello, por dificultades de los adultos, de los padres, desarmados, chiquitos que no saben para dónde ir, pobrecitos, ¿no? Ni hablar entonces de los adultos, de los más grandes, secundario, ¿no? Pero es responsabilidad nuestra, es problemática de los adultos, que estamos queriendo ser adolescentes en muchas cosas, ¿no? O queremos volver a la historia anacrónicamente, lo que no pudimos hacer ahora. No, ahora es ahora. Y hay que aceptar la realidad como viene, ¿no? Sanación. Reconciliación, no solamente el sacramento, sino volver a conciliarnos entre nosotros. ¿Qué no quiere decir, hermano, que vamos a andar abrazados todo el día? Entonces, a partir de ahora, tenemos que andar besándonos cada vez que nos vemos. Parte del mínimo común que es el respeto, ¿no? La reconciliación parte por ahí. Pero es abrir proceso, a veces lleva tiempo esto. Hacer memoria del bien, porque si no nos quedamos en la queja o en la negatividad de que parece que el bien nunca estuvo, entonces no creemos. Tenemos poca fe, porque el bien está, a la manera de la semilla de mostaza, pero está. Tender puentes, ser pontífices, el sumo pontífice que se le dice al Papa, porque tiende puentes, ¿no? Nosotros también tenemos que tender puentes. ¿Y cómo termina en algún punto por ahí el Papa? El manantial para todo esto es Jesucristo. Jesucristo, no está diciendo tal ideología, ni el capitalismo, el anticapitalismo, el no sé qué cosa, que él va a desarrollar. Yo acá no lo puse porque son muchos aspectos que se le criticaron a él con respecto a la propiedad privada, ¿se acuerda de todo eso? Pero hay que saber leer todo el documento para entender lo que él está diciendo, que no es de él solamente, viene de atrás, de los papas que ya hablaron de estas cosas sociales, ¿sí? Pero no lo toqué porque también son temas que hay que tener más conocimientos. Pero lo que quiero decir es que él va a fundamentar todo, no en una ideología, sino en una persona, en Jesucristo. ¿Sí? Lo dijo Benedicto en su primera encíclica, ¿no? No seguimos una ideología, seguimos una persona, Jesucristo. Entonces, nuestro fundamento es Él, es Jesús. ¿Y a dónde vamos a ir para conocerlo? Y a la palabra, y a lo que la Iglesia en 2000 años nos está enseñando. Se llama la tradición. Que no estoy hablando de ritos, más allá de los ritos,
Estoy hablando de la tradición que nunca ha dejado de transmitir lo que Dios ha pensado para nosotros, ¿no? Porque la asistencia del Espíritu, ustedes se creen que sí, la Iglesia estaría todavía si no estuviera por el Espíritu Santo sosteniendo y por tanta gente que hace el bien, por supuesto, ¿no? Y termino ahí con simplemente porque hace al tema de la dignidad, el otro documento de la santidad de la Iglesia, que es un documento cortito, fácil de leer, la Gaudete et Exsultate, el alégrense y regocíjense, muy bonito, sobre la santidad. Y dice el Papa ahí en el número 8, ¿o acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento de la dignidad de todo ser humano? Porque santidad, ¿qué es? Seguir a Jesús, ¿sí? Jesús te va a pedir siempre esto de ser hermano del otro, del perdonar, del curar, del sanar, del caminar juntos. Para tratar el tema de la reconciliación también es bonito leer Camino de Maús, en clave de reconciliación. Venían enojados por lo que había pasado, se reconcilian con Jesús al ver partir el pan y demás. Paréntesis, ¿no? Pero la santidad, ¿para qué estamos en el mundo? Para ser santos. Pero la santidad implica reconocer la dignidad de la otra persona que tengo enfrente. Si no, esto de santo nada, ¿eh? Será un egocentrismo grande que tengamos, que me la creo. Pero la santidad es jugarnos por el otro, jugarnos por el hermano, en la fraternidad, pero en lo de todos los días, jugarnos en crear espacios, va a decir, de amistad social, de ser, ya Jesús va a hablar de ser amigos, ¿no? Va a hablar el Papa de la amistad social, un término que algunos políticos se la agarraron también para sí, entonces también hablan de eso, ¿no? Pero fundamentados en Cristo, hermanos, fundamentados en Cristo, ¿sí? Pero hay que partir entonces, y termino, desde el corazón de uno, desde la interioridad, no del vecino, es más fácil si hablar del vecino, pero desde el corazón creyente que se supone que somos nosotros. Tenemos un corazón creyente. Reconciliarnos con nuestra propia historia para poder reconciliarnos con el otro y poder ver al otro entonces como un hermano, aunque a veces me levante torcido y lo vea, quiera saber nada. Nos tenemos que dar también esos permisos, porque somos personas y tenemos lo que tenemos. Pero queremos hacer un mundo un poco más, que se pueda vivir más y defender la vida, es apoyarnos en Jesús y trabajar los valores. Trabajar los valores. Última anécdota, Grávida trabajó los otros días en un colegio de acá de Concordia, un taller con jóvenes sobre vida, aborto y demás. Las respuestas que se encontraron los voluntarios de Grávida, ¿no? ¿Qué hacer con el bebé muerto, ¿no? Entonces había de todo. Si ustedes vieran el pizarrón escrito, no se puede publicar eso porque son parte, pero estaban los jóvenes que decían que ponerlo en una bolsa negra, atarlo. Había otro que decía hay que venderlo, porque eso lo compran también. Después había otros que, defendían un poco más. Pero todo eso está instalado. Está instalado, ¿no? Está instalado. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? El tema de los valores. Estamos degradando en pos de más derecho, ¿no? La vida, cuidar la vida, empecemos por nuestro metro cuadrado. Muy bien, hasta acá llego, ¿cómo seguimos? ¿Me pasé? Vamos a hacer lo siguiente. No tanto. No, muy bien. Pero habíamos quedado que hasta las 9. Entonces, ¿cómo? Bueno.
No sé si están de acuerdo, le pedimos la bendición y quedamos a disposición los que quieran quedarse a charlar con el Padre. Un solo pedido. Creo que a todos nos ha quedado mucho de esto, así que yo no voy a hablar más. Simplemente está debutado el párroco, Dante el párroco. Mañana es el día del párroco, el agradecimiento, recemos por ellos. ¿Sí? Así que bueno, le pedimos la bendición y después lo dejamos libre a los que se tengan que ir, porque la idea es respetar el horario. Y desde ya muchas gracias. Para mí es un valioso, espero que para todos ustedes. Gracias. Pero se escuchaba, ¿no? A ver si no había que... Bueno, como comencé, ¿no? Si sirve, seguramente algo va a servir, alguna palabra, alguna reflexión, cada uno verá cómo hacerlo. Pero es esto, ¿no? Fundamentar nuestra vida, señores y señoras, en Jesús no hay vuelta. Es el que nos va a dar la posibilidad de vivir sin tanta culpa, a veces, lo que vamos viendo, y buscar caminos en la medida de las posibilidades reales de aportar lo que tengamos que aportar. Pero el único que salva es el Señor. Por la duda, ¿no? Hay que recordarlo siempre entonces. Muy bien, doy la bendición. Ya en las vísperas, entonces, del cura de Ars, ¿no? Le pedimos a él, en la sencillez de su ministerio que enseñó tanto, la bendición para cada uno, la bendición para sus familias, pero no solamente para las propias, sino esas familias que están tan rotas, tan agrietadas, tan polarizadas, también por lo político a veces, pero también por lo religioso. Vamos a pedir la bendición sobre los afligidos, sobre los más doloridos, los sufrientes, y la bendición que la podamos llevar a nuestros seres queridos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios para cada uno, sus familias y esta ciudad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y en compañía de la Virgen, podemos ir en paz. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, muchas gracias por el aguante.